refrán, para gufiar, ¿verdad? Yo digo que yo soy universal. Nacido en Cuba, criado en España, educado en Puerto Rico y América. Así que es una mezcla que tenemos, pero de verdad nosotros nos sentimos muy puertorriqueños, pero siempre tenemos esa semillita cubana. La Habana estaba llena de extranjeros, habían americanos, habían españoles, y entonces pues en esas casas era donde uno trabajaba con los extranjeros en Cuba. Y entonces bueno, pues ya en el 59 triunfó la revolución y ya nos quedamos ahí en La Habana. Nosotros teníamos esos trabajos así, pues la revolución nos vino de maravilla, la verdad. Pues nosotros éramos una gente pobre, humilde. Un día llegaron a la casa, mi mamá estaba encinta, y le dijeron, ¿cuántos carros hay en esta casa? Pues mis abuelos tenían dinero en Cuba. O sea, era una gente que vivía bien. O sea, por parte de mi mamá. Mi mamá vivía súper cómoda, pero no te digo que pasó trabajo, porque cuando llegó aquí, no tenían dinero. Y mi mamá vivía bien allá, bien, bien. Y entonces, pues, llegaron a la casa de mis abuelos y le dijeron, ¿cuántos carros hay en esta casa? Como si llegan aquí ahora. Y pues hay 3 carros, 4 carros. Pues ustedes nada más que necesitan un carro. Se llevan todos los carros. Pues yo salí por los vuelos de la libertad. Yo sobre los vuelos de la libertad eran unos vuelos que uno decía que uno quería salir de Cuba y que quería ir de Cuba y solicitaba que un familiar allá fuera en Estados Unidos te reclamara y dijera que es familiar tuyo, que quiere que tú vienes para acá. Y lo solicitamos y el familiar nos reclamó de aquí de Puerto Rico y vinimos para acá. Toda mi familia vino para acá, a Puerto Rico. No soy yo, toda mi familia está aquí. Pues salimos por uno de los motivos, la religión. Porque yo era maestro de educación campesina en Cuba
y yo asistía a la iglesia. Y entonces me prohibieron ir a la iglesia o tenía que dejar educación obrera y campesina. Y yo decidí que era el momento de salir de Cuba. En ese momento de la migración cubana fue un momento de migración política. A diferencia de la migración más reciente, que ya es una migración económica, ¿verdad? En el caso de mi familia, pues estaban preocupados, ¿verdad?, por el giro que estaba tomando la revolución en términos de la nacionalización de industrias norteamericanas, en términos de la radicalización de la revolución, porque mi familia originalmente apoyaba el movimiento 26 de julio. Ellos apoyaban a Fidel y compraban, de hecho, bonos del movimiento 26 de julio, que todavía se conserva uno en la familia, apoyando, ¿verdad?, la lucha que había contra la dictadura de Batista. Porque, bueno, la revolución socialista, cuando se declara socialista, tiene una política de propiedad pública, ¿verdad?, de la gran mayoría de los sectores económicos. Eso preocupó mucho a mi familia también, y mi mamá estaba sobre todo muy horrorizada con una campaña que creó el gobierno norteamericano, que era una campaña de que iban a quitarle la patria potestad a los niños cubanos, que el Estado le iba a quitar la patria potestad de los hijos a los padres y que iban a mandar a los niños para Rusia. Y mi mamá estaba realmente, ella pensaba que eso iba a pasar. Y esa parte también a ella la motivó de una manera muy contundente para salir de Cuba. De hecho, salimos primero mi mamá y nosotros, todos los hermanos, que éramos 4, y mi papá se quedó. Mi nombre es Claudia Márquez Linares, soy cubana, vivo en Puerto Rico hace 7 años. Salí como refugiada política. Esto es un estatus como un poquito diferente, ¿no? Casi todo el mundo sale o en balsa o sale por una especie de sorteo que existe en Cuba, que dan 20.000 visas anuales. Entonces le llega una carta a la persona a su casa en La Habana, le dicen, pues te ha ganado la salida del país. Pero en mi caso fue como refugiada política, porque yo era periodista y escribía artículos criticando el sistema, y eso como que no es muy bien visto dentro de Cuba. Van a haber familiares que yo sé que en un futuro tomarán otras decisiones también de ir a otro lugar a vivir o a estudiar o a experimentar, pero yo digo, y esta siempre va a ser mi opinión, que la decisión de mis abuelos salir de allí cambió todo el ambiente de todo, desde su familia hasta las decisiones que tomaron en un futuro, las futuras generaciones. Va a ser algo que va a ser un clásico de la historia de mi familia. Es algo que todo familiar que venga debe saber esas raíces, de dónde viene. El término exilio usualmente se refiere a personas que salen de un país por razones involuntarias, especialmente políticas o religiosas, por miedo a la persecución, por sus ideas o por su pertenencia a un grupo étnico. Y en el caso de los cubanos, pues esa primera oleada de personas que salió de Cuba después de 1959 se definía como exiliados porque asumían posiciones contrarias al gobierno revolucionario de Fidel Castro, y cuando llegaban a Estados Unidos eran admitidos como refugiados políticos. Y en ese sentido, pues también la motivación principal de su salida pues era ideológica, su discrepancia con el gobierno revolucionario, y como tales fueron admitidos en los Estados Unidos bajo esta categoría legal de refugiados políticos. La clase media, media alta, la clase profesional, que salieron porque les fue quitado, les fueron arrebatados sus medios de vida, su empresa, sus tierras, sus corporaciones, sus profesiones. Y el exilio era una especie de etapa provisional
hasta tanto aquello se diluyera, porque no se pensaba por ningún momento, ni por nadie, que aquello iba a durar. El planteo era, pues mira, un país comunista a 90 millas de los Estados Unidos no puede sobrevivir. Y además los americanos no van a permitir eso. Bueno, fíjate, al principio lo más difícil era la parte económica, porque cada familia vino aquí con una mano adelante y la otra atrás, o sea, vino sin recursos económicos, hubo que luchar muy fuerte y además la nostalgia de la patria que se dejó atrás y la familia que se dejó atrás, porque si algo malo ha tenido el régimen de Fidel Castro en Cuba, es que aparte de lo criminal que ha sido, es la separación de la familia cubana, y eso pues obviamente lo sufre. Por ejemplo, en el caso personal mío, yo que me crié con mi abuela en un pueblo hasta los 15 años, en un pueblo del interior de Cuba que se llama Caibarien. Ella murió en los años 60 y en aquel entonces no se podía ir a Cuba, no me permitían ir a Cuba, o sea, no pude ir a su entierro. Y como eso, pues miles de familias cubanas han pasado por ese desarraigo y por esa separación de la familia cubana, y eso es doloroso. Yo salí de Cuba, por ejemplo, a los 10 años de edad. En ese sentido, pues psicológicamente tenemos un fuerte arraigo con nuestro lugar de origen, y creo que ese es un denominador común y no tiene, vamos a decir, una exageración, sino que es una realidad. Los primeros 7 años de vida se forman unas impresiones, unas cristalizaciones con el lugar de arraigo de uno, el lugar donde uno vive, y hay un consenso entre los psicólogos, no solo Freud, sino diferentes psicólogos, Vygotsky, Piaget, que han planteado la importancia de esos primeros 7 años de vida como modo de internalizar el lugar donde uno vive. Incluso los gestos no verbales son característicos de aprenderse en esa etapa. Así que ahí entra el factor de la cultura, el factor cultural. Los cubanos que conocieron la otra Cuba, los cubanos que conocieron la Cuba que reía y que cantaba, aquella Cuba maravillosa, sobre todo la última década, que fue, yo entiendo que la década prodigiosa de Cuba fue la década del año 50, donde Cuba estaba en todo su esplendor, el desarrollo económico, la música, Cuba era un paraíso. Pues yo me imagino que es bien difícil para la persona que vivió en esa Cuba y conoció todo eso y tenía a lo mejor ya su casa, su familia, ya todo ya instalado, tenían sus negocios, tenían su vida ya corriendo, que de momento llega la noche y al otro día amanecen sin nada y todo cambia y todo se torna gris, todo se torna oscuro. Eso es un golpe muy fuerte, y yo me imagino que esa nostalgia por ese recuerdo de aquello que dejaron, porque entonces muchos de esos cubanos lo dejaron todo, tuvieron que venir para acá sin nada, porque sale de Cuba, sale sin nada. No puedes sacar dinero, vienes prácticamente con una maleta y más nada, con fotos o recuerdos, es todo lo que puedes sacar de Cuba. Como me gusta este tema de la identidad, al hablar con personas que salieron de Cuba en los 60, en los 70, pues ellos a veces se sienten culpables de que nosotros hayamos vivido toda nuestra vida con un solo presidente dentro de Cuba, con Fidel Castro todo el tiempo en el poder, porque ellos dicen, nosotros lo pusimos en el poder y nos fuimos de Cuba y dejamos que ustedes como que corrieran esa suerte. Entonces recibí esos comentarios, otros dicen, ustedes estaban dentro de Cuba, su papel era cambiar el sistema. Yo como cubana hice lo que pude dentro de mis muchas limitaciones. Cosas de Cuba como tal, pues nosotros no nos interesa recordar a mí, por ejemplo, no me interesa recordar nada del sistema, no me interesa nada del sistema,
y menos enseñarle a un hijo mío. Yo le puedo decir, mira, el sistema aquel es esto y esto y esto, y olvídate de eso. Aquí donde tú vives es lo que es, tú sabes, que aquí para allá para Cuba no tenemos que hacer nada. Yo me sentí como reprimido, como que no, una pared, no puedes ir allí. Como que sobre mi cadáver vas a ir a Cuba porque tú no tienes nada que buscar allí. Principalmente Cuba, o como otros sitios que yo le he dicho que quiero ir, que a ella no le agradaría, pero obviamente eso es mi decisión si yo quiero ir de aquí a 10 años. El riesgo lo asumo yo. No porque ella sea cubana, creo que tenga más o menos riesgo que yo en ir a Cuba. Todos tenemos riesgo en ir. Obviamente creo que el acceso está restringido, no sé si de aquí a 10 años eso cambie, dado a que pues necesitamos un permiso especial para ir a Cuba actualmente. Pero mami me lo dice de una manera como que tú sabes esto, lo que te mostré, lo que tus abuelos te han contado, y yo creo que eso es suficiente, y pues yo pienso que no es del todo suficiente. Que hay mucho más, que aunque Cuba esté hace 50 años atrás, como Norcorea está ahora mismo, hay mucho que ver, y que eso me pudiera enriquecer como cubano puertorriqueño que me considero. Todo el mundo quiere salir de Cuba, todo el mundo quiere salir de Cuba, nadie quiere vivir allí, ya nadie quiere estar en Cuba, nadie, ni trabajando, ni, porque es la situación que hay, que se hizo una revolución muy linda, la revolución fue preciosa, porque yo la viví, y me tocó porque yo siempre hemos sido de una clase baja, cuando llega un gobierno que te da y te da y te da, y tú ves que hay un cambio, ¿no?, de vida, pues de verdad que nos gustó mucho la revolución. Pero nada, a medida que han ido pasando los años, ya 50, 50 y pico de años de revolución, pues no hay avance ninguno, y todo está así, para atrás. Porque es un bloqueo total, que hasta que no se termine el bloqueo, pues Cuba seguirá así. Porque es un bloqueo total. Entonces, nosotros decimos, los cubanos que estamos allí luchando todos los días y mirando, nosotros decimos unos con otros y lo hablamos y eso, porque sí, Cuba es libre para tú hablar. Allí la policía está, pero para otras cosas, no para vigilando otras cosas, no lo que la gente habla, vaya. Allí tú puedes dar tu opinión y decir lo que tú piensas, que no te pasa nada. Ahora no puedes ir a un lugar a hacer daño, ¿no? Hacer daño, pero la gente puede expresarse y hablar y decir lo que tú sientes. Eso no. Y entonces, pues bueno, todos los jóvenes quieren irse, los viejos también quieren irse por la situación de la comida. Está todo muy caro, el mercado está muy caro. Entonces los que tenemos familia afuera, pues siempre recibimos algo. Entonces eso nos ayuda. Pero en sí el Estado, el gobierno no nos da nada. Mira, todo el que sale de Cuba, porque no puede vivir allí, porque no gana lo suficiente, porque no puede pensar libremente, no puede hablar libremente, no puede dejar que su opinión se reconozca, que está controlado por una estructura totalitaria, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Entonces, cuando tú te escapas de ese medio, cuando tú lo haces porque necesitas vivir, ya sea por razones puramente políticas o por razones políticas económicas o puramente económicas, pues tú no eres un emigrante. Un emigrante es quien decide emigrar porque quiere moverse en otra dirección, pero en el fondo es una persona que está oprimida políticamente, porque el sistema no le da espacio para otra cosa. Entonces, es un exilado. Cualquiera que salga, ya sea en un avión, en un bote, y que decide que no puede seguir viviendo en aquel país, pues es un exilado. Muchas veces esos cubanos no entienden por qué nosotros tenemos nostalgia. Porque entonces ellos entienden, si ustedes nacieron en la Cuba fea, en la Cuba de Castro, ¿por qué entonces
¿qué nostalgia tienen ustedes? Porque yo me he encontrado en ese diálogo, ¿no? En esa discusión. Si yo tengo nostalgia porque yo dejé aquello una maravilla, pero tú no dejaste nada, ¿cuál es tu nostalgia? Pero entonces ellos no la entienden, o sea, no entienden nuestra nostalgia. Nuestra generación también yo tengo mi nostalgia. Yo tengo recuerdos de mi infancia en Cuba, de mi secundaria básica, de mi preuniversitario, de mis amistades, de mis novias, de mi cine, o sea, del barrio, y eso tú lo llevas contigo y tú quisieras. Yo llevo 33 años y yo no he vuelto más a Cuba. Salí un adolescente, que es una edad bien difícil porque no eres hombre ni eres niño, estás como en un limbo ahí en el medio, tú sabes, no te toman en serio, pero tampoco eres un bebé. Y entonces, yo todavía después de 33 años te puedo decir que me siento como una mata trasplantada y mis raíces se quedaron allá. Esa nostalgia de todos ustedes, los que nacieron en Cuba y que tuvieron que salir de Cuba por el sistema, que pensaron que iban a regresar a Cuba en unos meses y no han podido regresar. Créanme que hay muchas mujeres y hombres comprometidos en la lucha pacífica por la libertad del pueblo de Cuba. Porque un día que no puede ser muy lejano, todos los cubanos puedan entrar a su patria y puedan abrazarse unos a otros. Yo soy cubana y puertorriqueña. Y tanto una cosa como la otra. Y para mí no hay ninguna contradicción ni hay oposición, ¿entiendes? Es como, es muy trillada la frase de Lola Rodríguez, pero sin duda ha calado bastante hondo tanto en Cuba como en Puerto Rico, de que Cuba y Puerto Rico son un pájaro, las dos alas. Me imagino que has oído ese verso de Lola Rodríguez de Tío, que por cierto en Cuba mucha gente se lo atribuye a José Martí, y hay que siempre decirle, no fue José Martí, fue una puertorriqueña. Y por otro lado, también, si tú ves la historia de Cuba y Puerto Rico, está muy vinculada. El Partido Revolucionario Cubano se estableció para gestionar la independencia de Cuba y auxiliarla de Puerto Rico. Eso está en la declaración, en el manifiesto del Partido Revolucionario Cubano. Te estoy hablando del siglo XIX, cuando se quería independizar de España. Así que, y allá pelearon en la guerra de independencia cubana, pelearon un montón de puertorriqueños, entre ellos Río Rivera, que es el más destacado. Y entonces los vínculos entre Cuba y Puerto Rico son muy fuertes. O sea, ¿qué te digo? Me encantaría estar en Cuba y también quiero estar aquí. De hecho, yo estuve en Nueva York unos años y ya yo quise regresar a Puerto Rico. Este es mi país también, ¿entiendes? Y yo tengo un proyecto de país desde mi gestión, ¿verdad? Con los estudiantes y con el cine puertorriqueño. Yo tengo un compromiso también. Por la liberación de Cuba y de Puerto Rico frente a España, se dan unos procesos de integración muy intensos entre las dos islas, que son precisamente esos procesos los que dan pie a la famosa, al verso de Lola Rodríguez de Tío, que vivió y que de hecho murió en Cuba, ¿no? Porque había sido exiliada de Puerto Rico. Y en esa lucha común de las dos Antillas se van desarrollando unos elementos, unas afinidades que persisten hasta el día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, en la música, en la cultura, la religión, la comida, el idioma. O sea, que realmente son dos países que desde el punto de vista histórico y cultural tienen muchas semejanzas entre sí, como también sería el caso de la República Dominicana. Estaba muy orgulloso de mi herencia cubana en ese sentido, pero no es como que me sienta indefinido o pues o soy más cubano o soy más puertorriqueño. Creo que es un 50-50 donde yo tengo esas raíces cubanas en mi sangre, con costumbres que me gustan, con quizás un acento un poco diferente a compañeros y compañeras mías que me lo han notado, me han dicho, tú tienes un poquito el acento. Y si hablo con cubanos propiamente se me pega el acento rápido. Pero no, siempre Cuba es esto y Puerto Rico es esto y ambos complementan quien yo soy. No debo decir mi patria, pero yo la comparto con la dos. Para mí son dos patrias. Para mí,
te voy a decir, yo cuando se me llegó el momento de hacerme ciudadana americana, que se me vencía la residencia, yo fui y me hice ciudadana americana. Y él no ha querido. Yo no he perdido nada con esto, porque yo me siento aquí bien y tengo mi familia en Cuba, que no tengo problema. Yo entro y salgo, no tengo problema nunca. Pero a mí me hice ciudadana americana sin pensarlo, porque yo no iba a volver para allá. Y sí me dolió cuando juré otra bandera, pero no tenía otra opción, o un lado o otro. Porque entonces si me sentía tan cubana, me podían decir, ¿por qué no te quedaste allá? ¿Sabes? Mis papás me sacaron, pero yo tenía después una opción de volver allá. Yo me siento de las dos. Yo creo que indirectamente nuestra familia nos ha inculcado los valores y el amor a la patria cubana como nos ha inculcado el valor a la patria puertorriqueña. Por lo tanto, yo siento que soy de las dos y donde quiera que me paro puedo decir, mira, yo soy puertorriqueña, pero tengo mi lado cubano y usualmente en los lugares que voy lo reconocen de inmediato. No sé por qué, pero siempre se dan cuenta fácilmente. Y me preguntan dónde tú naciste, pues yo digo en Cuba, pero si en otro, de aquí a varios años, cuando me pregunten de dónde tú eres, pues yo voy a decir soy de Puerto Rico. Porque prácticamente toda mi vida, todo lo que conozco, en la escuela y todo eso, los conocimientos los adquirí aquí. Es la idiosincrasia de los cubanos que la abuelita insiste en que su nietecita venga a bailar. Aquí tenemos niños desde 3 añitos bailando en los carnavales. Y tú ves a la abuelita cosiéndole el trajecito del carnaval con todo su fleco y todas sus cosas de la cabeza y todo. No, tú tienes que salir y tienes que ir porque eso es lo que yo hacía cuando yo estaba en Cuba. Y esos 4 o 5 meses que nosotros hacemos preparándonos del carnaval, pues realmente es una época de mucha alegría aquí en Casa Cuba, porque vemos la integración de las abuelas, los hijos, las nietas, hasta los bisnietos a veces, de esa gente tratando de seguir esa tradición cubana. Una cosa es que los abuelos y los padres le intenten transmitir o inculcar las costumbres de Cuba, pero yo creo, como Ortega y Gasset, que el ser humano es él o ella más sus circunstancias. Por lo tanto, las circunstancias inciden. Yo no pertenecería a esa tercera generación, yo nazco en Cuba, salgo a los 10 años de Cuba. Ya la generación de los que nacen, después yo no tengo hijos, estoy casado, pero no tengo hijos. Esa tercera generación que nace fuera de Cuba puede tener un cierto interés por Cuba, pero no son propiamente cubanos en el pleno sentido de la palabra. Tienen una influencia cubana por el grupo primario de la familia. Dice, no, tú pareces cubana. No, a ti se te sale el acento a veces un poquitico y esto que si lo otro y tal y lo otro. Eso es cierto. Yo nunca voy a dejar de ser cubana. ¿Por qué? Porque son mis raíces. Son mis raíces. Cuando hablo con gente como yo, pues me siento a gusto. ¿Por qué? Porque son cubanos igual que yo, porque venimos de esa isla, ¿verdad? Nuestra familia, mi descendencia es cubana, pero me siento muy puertorriqueña. ¿Por qué? Porque me levantaba todos los días y veía un Puerto Rico lindo, pues veía unas playas preciosas, tengo muchas amistades puertorriqueñas, mi hija es puertorriqueña. Siempre tendré una defensa por Puerto Rico. ¿Por qué? Porque viví aquí, me desarrollé aquí, estudié parte de mi vida aquí, he vivido toda mi vida aquí. O sea que yo puedo decir que Puerto Rico es mi patria, pero nací en Cuba. Me caso aquí, una cubana, que salió de Cuba también. Entonces, a la hora de tener hijos, ¿qué decidimos hacer? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Parimos exilados o parimos puertorriqueños que estamos en Puerto Rico? Entonces, la decisión fue, nosotros no vamos a reproducir exilados, porque eso es lo que hacían con los esclavos en la época de la esclavitud, que las esclavas parían esclavitos y los convertían en esclavos.
ahora tengo una hija puertorriqueña, es como hacerla a ella emigrar a Cuba y decirle, mira, tú eres cubana, ahora este es tu país. No, yo respetaría su identidad como puertorriqueña, ella nació en Puerto Rico. Y en la casa tenemos esa diversidad, tenemos la puertorriqueña, nosotros cubanos, mi hijo que salió de Cuba con 8 años, que tiene esa mezcla de cubano con puertorriqueño, y tenemos esas identidades, y para mí es muy importante pues respetar cómo se siente cada uno dentro de la casa. Si ella se siente puertorriqueña, pues que sea puertorriqueña. No me gustaría como que imponerle, no, tú eres cubana o tú tienes que ser cubana. No, me gustaría como que respetar esa identidad y que ella cuando sea mayor pues decida, yo soy cubano-puertorriqueña o mis padres son cubanos, yo me siento puertorriqueña. O sea, me gustaría respetar eso. Los cubanos que salen en los años 60 y principios de los 70 sí son personas que generalmente cuando miran atrás con cierta nostalgia recuerdan un periodo de sus vidas que realmente no se puede repetir, ¿no? O sea, hubo una ruptura muy marcada antes y después del 59, y esa Cuba de ayer, esa Cuba de los años 50, realmente es una Cuba imaginaria, una Cuba de la nostalgia. Así que habían dos grupos, dos generaciones más o menos que estaban un poco tratando de descifrar el fenómeno de la revolución, y entonces los más jóvenes organizamos una brigada que se llamó la Brigada Antonio Maceo. Esa brigada fue el primer grupo de cubanos que regresamos a Cuba como grupo, fue en el año 77, en diciembre. Y realmente te puedo decir que la gran mayoría de nosotros apoyamos la revolución, yo apoyo la revolución cubana, ese proyecto social, ¿verdad? Y entonces esa brigada siguió durante muchos años viajando a Cuba. Yo fui una de las fundadoras de esa brigada desde Nueva York, que era donde yo estaba, y entonces también se creó una brigada de niños, de hijos de algunos de nosotros. Ya yo en esa época de la brigada yo tenía 22 años por ahí, y entonces fundamos una brigada de niños que se llamaban Los Maceitos. La nuestra se llamaba la Brigada Antonio Maceo. O sea que yo soy un tipo de cubano que es muy atípico, en el sentido que, como ustedes habrán observado aquí en Puerto Rico, la gran mayoría de los cubanos de mi generación y en general pues no simpatizan con la revolución. Así que somos una minoría que sí tenemos ese vínculo y que hemos reconocido ese proyecto social como lo que es más conveniente para Cuba durante todas estas décadas. Y pues así se quedó, porque mucha gente me pregunta, bueno, si a ti te gusta tanto Cuba, ¿por qué no te vas para allá? A lo mejor me retire en Cuba, voy a ver cuáles son las posibilidades, pero el gobierno cubano prefería que nosotros estuviéramos acá. Y yo tengo un vínculo muy fuerte con Cuba. Por lo general va a estar más abierta a volver a Cuba y a entender como que entender que no es tan blanco y negro. Sabe que hay un espectro de posibilidades dentro del blanco y negro. Están allá adentro, ya no creen en nada. No creen en nada porque ya no hay en qué creer. Estas generaciones que ustedes están tratando de entender, los más jóvenes, la tercera generación, ya ellos no tienen las pasiones esa de odio a Fidel y el anti-Fidel y me quitaron todo, ya eso se ha ido. Lo que mantienen esas posiciones recalcitrantes son la gente de la generación de mis padres y mucha gente de mi generación, la mayoría. No la mayoría tampoco, o sea, de mi generación ya ahí la cosa se divide, de tener esa visión recalcitrante anti-Cuba. Y según toda esa generación de la edad de mi papá se van muriendo, ¿verdad? Ya esa tónica del exilio cubano en Miami ha cambiado mucho. Si se me da la oportunidad, sí.
pero realmente no es algo que tengo en vista por el momento. A mí, por lo menos las historias que me han contado de Cuba no han sido las mejores en cuanto al régimen político que hay en el momento. Y no me gustaría ir en este momento, pues porque entiendo que yo respeto mucho las creencias de mis abuelos y para mí es bien importante. Yo tengo mi manera de pensar, obviamente, pero lo que ellos me explicaron del régimen político que hay ahora mismo en Cuba ha influido mucho en la manera en que yo pienso sobre Cuba. Y entonces por eso yo entiendo que solamente por respetar esos ideales a mí no me gustaría ir a Cuba porque no lo miraría con los mismos ojos que si yo fuera sin saber nada. Entonces yo fui en el 2003 porque él tuvo la oportunidad de ir y entonces pues yo pues lo acompañé. Y me gusta haber podido ir porque por lo menos pude ver donde yo nací y pues como que no me pude ir una vez y vi lo que es, ¿no? ¿Verdad? Porque si no, pues a lo mejor no hubiera podido ir nunca, no sé. Nosotros, no sé. Yo he ido a Cuba y voy, y si tengo que volver, yo voy. Veo mi familia, disfruto allá, la familia de él que está allá también, y regresamos. Cuba me encanta, yo pienso volver mucho, seguir regresando a Cuba, pero ese primer viaje, cuando yo llegué a Cuba, o sea, yo nunca tenía duda, o sea, yo nunca me consideraba cubana, porque yo nací y me crié en Estados Unidos. Cuando llegué a Cuba, eso estaba bien obvio, que yo no era cubana, pero los cubanos allá, yo encontré que muchos de ellos estaban bien emocionados por el hecho de que yo quería regresar a la tierra de mi papá. Y yo tenía muchas experiencias muy buenas con los cubanos de allá. Ahí no se habla de nada de gobierno, porque ellos tampoco. Yo no, a mí no me interesa. Sí, tú sabes, yo voy a Cuba, pero a mí no me interesa estar discutiendo de nada. De nada se discute allá nosotros. Porque nunca nos metimos en nada, ni ahora nos metemos tampoco. Porque nosotros salimos de Cuba, pero nunca porque nos metimos en nada, ni mi esposo, nada. Nosotros no éramos de nada. La crisis que tiene en este momento el exilio cubano en Puerto Rico, específicamente en Puerto Rico, no conozco en otros lugares, es que no hay una generación de reemplazo. No hay una generación. No ha habido generaciones de exilados, como en el caso de Cuba. Pues sí ha habido la primera generación de la revolución, la segunda, la tercera, y ahí ha habido diferentes definiciones. Pero aquí no ha habido generaciones, en la primera, la segunda, ustedes hablan ahí de la segunda, la tercera generación de exilados, no existe tal cosa. Hay la generación de los exilados que llegaron en 60, 70, y esa es la que ha estado funcionando, es la que ha estado empujando el proceso, es la que se ha hecho responsable, y ya en este momento las organizaciones de exilados cubanos, sobre todo las políticas, están en estado de disolución. Biológicamente va a desaparecer. Eso es como va a desaparecer la cúpula revolucionaria, que está también en la misma edad que nosotros. Los norteamericanos en el año 62 hicieron un pacto con la Unión Soviética que se llamó el Pacto Kennedy-Khrushchev, que le amarró las manos al exilio cubano para que no pudiera luchar en aquel momento, ¿verdad? Que era una época diferente, con las armas en la mano, porque en aquel momento era con las armas que se estaba atacando el régimen. Hoy en día ya es diferente, la lucha ha tomado otro carisma y ustedes ven cómo en Cuba se le opone a la oposición al régimen mediante métodos pacíficos, y ya el exilio está consciente también que ese es el método que está siguiendo la oposición dentro de Cuba, y está también canalizándolo a través de ese método pacífico para lograr la libertad de Cuba en un momento determinado. El sistema de Castro, pero está el hijo de Castro y está el hijo de aquel otro y de Raúl Castro. Entonces ellos van a querer persistir
perpetuar el sistema de ellos. Y yo para allá a pelear con ellos no voy a ir a pelear con ellos, ni con las ideas de toda esa gente que está adoctrinada. El gobierno del pueblo, el Castro no se va a acabar. Ese va a permanecer ahí. Y el gobierno es el que va. El gobierno, te quiero decir, la nueva generación esta que viene saliendo, que lo hay, que es una juventud bien preparada para esa revolución que se hizo, que muchas vidas costó. Esa revolución costó muchas vidas, y están los padres, están los abuelos que la vivieron en carne propia, mucho, desde Cuba hasta Angola. Costó muchas vidas, y ya en Cuba difícilmente que se vaya a perder eso. Hay cubanos más jóvenes que te dicen, ¿por qué voy a cambiar yo el sistema si los que lo pusieron, los que pusieron al régimen que está, se fueron y nos dejaron esto aquí? ¿Por qué yo tengo que cambiarlo? No, yo no lo voy a cambiar, yo también me quiero ir, ¿me entiendes? O sea, que se crean ese precedente, y entonces todo el mundo lo que quiere es irse. No, si ellos que estaban, yo no había nacido, te dicen, yo no había nacido, ellos estaban aquí cuando Fidel llegó al poder, se fueron para Miami, nos dejaron el problema, ahora ellos pretenden allá que en Miami, que nosotros nos busquemos aquí el problema y vayamos a las cárceles y lo tumbemos. No, nosotros nos vamos también. Hay muchas personas que plantean eso y tienen su punto también, su lógica, tú sabes, y yo creo que el error grande fue irse de Cuba. Nunca se debió haber ido nadie de Cuba. O sea, la estrategia de dejar que la gente se fuera y empujar a los cubanos a salir a Miami, a irse de Cuba, fue magistral, porque todo el problema salió. Algunos ven el exilio histórico como muy recalcitrante, como extremista. Otros creen que debe existir una especie de diálogo entre el exilio cubano y el gobierno, pero no se ha logrado como que el gobierno cubano se siente en una mesa a dialogar con ese exilio y que lleguen a un acuerdo de que mira, ¿qué va a ser lo mejor para Cuba? ¿Qué podemos hacer por el futuro de Cuba? Se dice que hay muchos planificadores que han dicho si cambia el sistema, desde el punto de vista arquitectónico hay que hacer una remodelación total porque La Habana está como que detenida en el tiempo, en la década del 50. O sea, hay que reparar de nuevo La Habana, que es muy linda, yo la extraño mucho. Lo que ya está ocurriendo ahora, pero de una manera mucho más intensa. O sea, ya existen, como decía hace un momento, una enorme cantidad de viajes, de contactos humanos, económicos entre los cubanos dentro y fuera de la isla, sobre todo en el plano familiar, pero también de grupos más o menos organizados que están en contacto con otras personas en Cuba, que incluyen desde grupos religiosos, católicos o afrocubanos de la santería, hasta grupos vinculados con distintos grupos de la sociedad civil y otras manifestaciones, ¿no? de una amplia variedad de contactos. Lo más importante yo creo que son los de lo que se llama en inglés los people to people, ¿no? O sea, persona a persona, de familia a familia. La mayoría de los cubanos en Cuba tiene parientes aquí en Miami y por supuesto en otras partes como Puerto Rico, y esos lazos familiares, lejos de desaparecer o de debilitarse, yo creo que se han fortalecido en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la crisis económica profunda de la cual Cuba no se ha recuperado todavía. Y eso se nota, por ejemplo, en el aumento de las remesas, del dinero que envían los cubanos a sus parientes en Cuba, y que se ha convertido en una de las principales fuentes de sustento de las familias en la isla. Quisiera de verdad ver esa Cuba que yo sé que aunque está 50 años atrás de lo que es ahora mismo la actualidad, presenciarlo yo con mis propios ojos, dado a las cosas que yo he visto, y que quisiera ver esa otra mitad mía que, pues, aunque es muy similar a Puerto Rico con los videos y fotos que he visto, que quisiera ir yo, aunque sea obviamente por unos 3-4 días, para ser más que suficiente, porque no pienso mudarme allá. Y realmente no me interesa, pero, o sea, sí entiendo que la perspectiva que tengo de Cuba está un poco afectada por lo que mis abuelos me han contado de Cuba, porque ahora mismo yo pienso que Cuba es un lugar
terrible para ir, que tú no puedes entrar porque yo soy ciudadana americana, entonces me van a mirar mal o me van a tratar mal porque los cubanos odian a los americanos, entonces el comunismo es bien malo y pues esa mentalidad que ellos tienen me ha afectado porque ahora mismo yo pienso como que diantre, si yo voy para Cuba a mí no me van a dejar salir. Yo no pensaría en vivir como tal, pero sí me encantaría visitarlo otra vez, además de volver a la familia, porque yo estudio educación para la salud y el sistema de salud de Cuba es impresionante. Por lo tanto, dado a lo que yo estoy estudiando, sería una experiencia sumamente buena visitar las facilidades, las universidades y todos estos lugares donde se da este tipo de educación. Además de que Cuba es bello y es una experiencia grandiosa poder ir a visitarlo. Y yo no sé si es porque es a veces tan complicado tú poder ir allá, que es como que una experiencia que todo el mundo quisiera vivir. Me atrevo a ser generalizada porque la opinión de que siempre he visto de todo el mundo es que por lo menos una sola vez en su vida quisieran poder visitar este país. Tiene que cambiar la situación política allí. Esa es la única manera en que yo podría vivir allí en Cuba, porque yo soy una persona que yo creo fielmente en la libertad y cuando a mí me cuentan ciertas restricciones, ciertas maneras que uno pues, no puede ser allí, no. Bueno, una de las razones por las que no lo he visitado. O sea, yo soy una persona que expreso mi pensar libremente y en un lugar donde yo no pueda expresar lo que yo pienso de ciertas cosas, mejor no estoy aquí. Evita el problema. Y si lo planteamos de otra manera, y si todavía estuviéramos en Cuba y toda la generación hubiese nacido en Cuba, fuera bien diferente. Para bien o para mal, fuera bien diferente. Creo que esa retórica tiene que cambiar y que la gente tiene que ver que esta polarización por temas políticos no nos llega a nada, o sea, no nos lleva a ningún lado. Como les digo, yo me fui de Cuba, pero Cuba no se ha ido de mí. Cuba está en mi corazón y siempre estará. Y sé que algún día voy a volver. Espero que Dios me dé esa oportunidad de poder volver a caminar otra vez por las calles de mi pueblo y poder conocer los lugares de Cuba que los he visto en fotos, los he visto en videos miles de veces, que los conozco pero a través de la pantalla, pero que me gustaría ir personalmente y conocerlos caminando y poder tener ese encuentro nuevamente con mi tierra. Sé que no me voy a quedar porque Puerto Rico ya es parte de mi vida también, porque ya tengo hijos puertorriqueños y entonces ya uno como que está, ¿sabes? Te encuentras en una encrucijada que no puedes, y sé que cuando llegue a Cuba voy a ser un extranjero para los cubanos que están ahí. Ese es otro problema. Cuando los cubanos que llevamos mucho tiempo aquí, cuando llegamos ahí, entonces tú dices, no soy de allá, ni soy de aquí. Porque aquí nunca me van a considerar puertorriqueño tampoco. Cuba siempre va a estar en el corazón del cubano. La persona que nace en Cuba y viene para acá, que ya vivió en Cuba un tiempo suficiente como para que no pueda olvidarla, porque yo no podría olvidarla, porque yo recuerdo perfectamente todo. Siempre va a estar en mi corazón y siempre va a ser ese sueño. Cuba para mí es como un sueño como algo que uno lo ve en la lejanía, pero que a la misma vez está bien cerca también. Nada, yo espero que algún día Cuba cambie y que no sea muy tarde para poder verla, porque ya voy a cumplir 51 años y llegué bien jovencito y el tiempo sigue pasando y yo no veo cambio, y a veces me preocupa eso de que uno se pueda morir y que sería bien triste, ¿verdad? O sea, que por lo menos para mí, que soy tan cubano, me gustaría y sueño con Cuba, ¿no? Que me muera aquí y no poder volver a Cuba, aunque sea por un día, que esto es lo que yo pido, ¿no? En un día hay que ir en un carro así, mirar los sitios y volver. Que ese sueño no se me dé, sería muy triste, pero bueno. Hay muchas personas que han muerto y no han podido volver. Y eso es parte de todo el drama toda esta tragedia.